Tenemos ahora la participación del doctor Juan Belfort Zárate del Pino, notario de Lima, con el tema Proceso de sucesión intestada en sede notarial, problemas y propuestas de reforma. El doctor Juan Belfort Zárate del Pino es notario de Lima desde 1999. Egresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autoridad en Derecho de Sucesiones. Demos un aplauso al doctor Juan Belfort Zárate del Pino, el ministro de la Constitución. Muy buenos días. Un agradecimiento especial al doctor Eugenio Muñoz Leiza y a los miembros de su junta directiva por esta invitación que me permite participar en este selecto auditorio en notarios de Lima, de Trujillo y otras partes del país. Me uno también a las felicitaciones a Juan Carlos por su magnífica exposición. Juan Carlos une al conocimiento del derecho, el dominio de la tecnología. Yo, por razones generacionales, estoy un poco divorciado de la tecnología. La verdad, no he llegado a dominar el PowerPoint, así que mi exposición va a ser tradicional. La muerte de las personas es un hecho natural, frecuente, inesperado, pero inevitable aquí. Es así que el escritor Saramago, Premio Nobel de Literatura, dijo de que vivimos para morir y morimos para posibilitar que otros vivan, porque sería inconcebible la vida en humanidad si todos no fuéramos inmortales. La muerte de las personas provoca no solamente la desaparición física de la persona, sino la extinción de su personalidad jurídica. Desaparece para el mundo del derecho, y el derecho de sucesiones intenta el hallazgo de una continuidad para que las relaciones jurídicas que esa persona deja no desaparezcan, no se extingan. ¿De qué manera? Abriendo la sucesión para que otra u otras personas sustituyan a la persona fallecida en sus titularidades transmisibles por causa de muerte. Pero los sucesores necesitan acreditar su condición de tales como requisito formal para poder ejercitar sus derechos hereditarios. Requieren contar con un título, con una investidura, con un reconocimiento exterior. Y solamente hay dos maneras como una persona puede acreditar su condición de heredero. Una es el testamento, por la cual el causante los nombra, los instituye, los embiste de esa calidad, y otro es la resolución judicial o el acta notarial de declaratoria de derecho. Refiriéndose a esto, maestro sanmarquino Jorge Castañeda decía: se es heredero porque así lo quiere el causante o porque así lo quiere el testador. No hay más tipos: testamento, sucesión intestada. De tal manera que la sucesión se regula por disposición del causante expresada en testamento, y a falta o en defecto de este, por las disposiciones de la ley, a través del procedimiento que se llama sucesión intestada, la cual se llama también legal, legítima o ab intestato, expresión latina que significa de un intestado. Esta sucesión intestada dentro de la autonomía de su voluntad, la persona es libre de otorgar un testamento o de no hacerlo, y de darle el contenido que considere conveniente. Pero al orden social le interesa que se pueda determinar qué personas han sustituido a la persona fallecida, porque en ello van a continuar las relaciones jurídicas, que no desaparezca el derecho de propiedad, el derecho de crédito y sobre todo las relaciones obligacionales. Las obligaciones deben trascender al obligado. Entonces, hay una necesidad social que se individualice qué persona o personas van a sustituir a la persona fallecida. La importancia de este procedimiento es que en nuestro país no es muy frecuente el uso del testamento. El mayor número de sucesiones son sucesiones intestadas. En una publicación que nos alcanza a sonar, que se denomina Enfoque Registrado, se ha determinado que el 9.3% de sucesiones son testamentarias y el 90.7% de sucesiones son intestadas.
y esto sacan de una estadística de todas las sucesiones inscritas hasta el primer semestre del año 2016. 53.568 testamentos frente a 517.521 sucesiones intestadas. Si bien la sucesión intestada es supletoria de efectiva a la sucesión testamentaria, que debe ser la sucesión principal, digamos preferencial, socialmente tiene mayor vigencia social. Entonces podemos calificar la sucesión intestada como la sucesión general frente a la sucesión testamentaria, que es una sucesión de excepción, sujeta a formalidad solemne. Entonces tenemos un universo inmenso en el cual el notario tiene intervención protagónica. Pero no solamente es eso, tenemos competencia compartida y alternativa con los órganos jurisdiccionales. Pero la preferencia de la población es muy marcada por la opción notarial. Y esto lo hemos extraído de una información estadística de los propios registros públicos referida a dos provincias, Huaral y Cañete. En el año 2011 se registraron 1.114 sucesiones definitivas inscritas. De ellas, 968 han sido por acta notarial y apenas 196 o 146 por resolución judicial. De esto podemos extraer los siguientes porcentajes. El 93% de sucesiones son por acta notarial, frente a un 7% de sucesiones por resolución judicial. Entonces, la preferencia es marcada, pero no solamente son cifras estadísticas, y por eso nos sentimos halagados como jueces de diversas instancias, acuden a nuestros juicios notariales para encargarnos el trámite de las sucesiones intestadas de sus parientes. Pero además de las cifras estadísticas, en la actividad notarial, la sucesión intestada ha tenido desarrollos muy importantes que hay que resaltar, pero también ha habido algunas distorsiones que debemos evitar, y ese va a ser más o menos el eje de esta exposición. ¿Cuál es el objeto del procedimiento? El objeto del procedimiento no es declarar que una persona ha fallecido sin testamento, sino individualizar qué persona van a sustituir a esa persona fallecida en sus titularidades jurídicas. Ese es el objeto del procedimiento. Por eso es un error llamar a este procedimiento de intestado, que no es lo principal ni lo más importante. Se da el presupuesto de hecho para que se haga esa determinación de quiénes deben heredar a una persona fallecida. Mientras que en la sucesión testada, el testamento es a la vez título material y formal de la calidad de heredero, en la sucesión intestada estos aspectos se encuentran disociados. La parte material, la parte sustantiva, está regulada por el Código Civil a través de un mecanismo que se denomina llamamiento. Pero el llamamiento todavía es genérico, es abstracto. No llena con el Código Civil no podemos acreditar nuestro título de calidad de heredero. Alguien tiene que aplicar ese llamamiento e individualizar a los sucesores. Y esto se logra a través del procedimiento de sucesión intestada. El llamamiento simplemente determina qué personas tendrían derecho a heredar en razón al matrimonio, concubinato, parentesco consanguíneo o parentesco civil que nace de la adopción. Pero lo que se busca es identificar y individualizar a las personas, y esto se logra solamente a través del proceso de sucesión intestada. Hay una frase que se repite en sucesiones que dice: muchos son los llamados, pocos serán los que sean escogidos. ¿Y quién va a hacer esa discriminación? Va a ser el juez de paz en su caso, o el notario que va a hacer esa individualización. No es objeto del procedimiento determinar la cuantía o porción de derechos y acciones que corresponde a cada heredero, porque eso será materia de un acto jurídico posterior, convencional como la división y partición, o judicial como la petición de herencia, o los procesos de división y partición judiciales. Esta declaración que hace el notario es puramente declarativa. No es que una persona adquiere la condición de heredero desde que el notario lo declara como tal. Simplemente reconoce una situación de hecho preexistente. Se es heredero, pero desde el momento de la apertura de la sucesión. Todos los derechos sucesorios se retrotraen a ese momento. Por eso se dice que se trata de un procedimiento declarativo. El notario no debe fijar cuotas o porcentajes de participación que corresponde a los herederos. Pero si lo hiciera, y esta se ajusta a ley, se considera una formalidad sobreabundante, pero que no tiene mayor trascendencia. El problema va a ser que si
cuotas o porcentajes difieren del derecho legal, del derecho material, caso en el cual esas declaraciones serán nulas si es que alguien pretendiera hacerlas valer indebidamente, porque no es objeto del procedimiento fijar. Lo más que se puede hacer, la declaración de intestado, es determinar el modo de suceder. Sucede por derecho propio o sucede por representación sucesoria, porque esta clase de sucesión determinará el modo de participar en la herencia. Si la herencia se va a distribuir por cabeza o si se va a distribuir por estirpes. Vamos a entrar un poco al procedimiento. ¿Qué personas se encuentran legitimadas para pedir una sucesión intestada? Igual referirme a la aplicación supletoria del artículo 830, que es mucho más enfática que el artículo 38. Señala que cualquier persona, cualquier interesado puede solicitar la sucesión intestada. No solamente el cónyuge supérstite, no solamente los parientes con vocación sucesoria, sino también los acreedores del causante, los acreedores de la sucesión, los representantes legales de personas incapaces, cualquier persona que alegue un interés. ¿Cómo se grafica que un tercero pueda solicitar una sucesión intestada si no tiene vinculación al causante? Se ha hablado, por ejemplo, de los contratos de compraventa de carácter privado. No se elevan a escritura pública para no pagar la alcabala o para no pagar los derechos notariales, se deja para más adelante. Y cuando se quiere formalizar la transferencia, ya el vendedor ha fallecido y el comprador necesita regularizar esa transferencia. ¿Qué tiene que hacer? La sucesión intestada para que los herederos puedan responder de esa obligación y formalizar esa transferencia. Y si ellos no quieren, igualmente para interponer la demanda judicial respectiva, será mucho más cómodo si los herederos están declarados. Porque si no lo están, si los herederos son declarados indeterminados o inciertos, tiene que hacer publicaciones, tiene que nombrarse curador procesal, tiene que pagar los honorarios del curador procesal, todo lo cual se puede evitar a través de la sucesión intestada. Los acreedores pueden pedir esta declaratoria de herederos, competencia. El artículo primero de la ley 26.662 señala de que los interesados pueden acudir alternativamente al juez de paz o al notario. Tenemos una competencia compartida. En España había algunas diferencias anteriormente porque ya se ha reunificado la competencia. Los notarios intervenían cuando los parientes eran descendientes, ascendientes o cónyuge, y los jueces cuando se trataba de parientes colaterales, que supone algún mayor grado de complejidad. Pero eso también se ha unificado y los notarios y jueces en España tienen la misma competencia que nosotros. Tenemos la misma competencia material, podemos intervenir en todos los supuestos. Sin embargo, hay algunas diferencias. Los jueces tienen jurisdicción y tienen competencia. Los notarios solamente tenemos competencia, no tenemos jurisdicción. ¿Y cómo incide esto en el procedimiento? Que los jueces, si se presenta alguna incidencia, algún tipo de problema durante el procedimiento, tienen facultades para resolver, porque tienen la facultad de declarar derecho. En cambio, los intervenimos solamente si existe el consentimiento unánime de todos. Si no hay ese consentimiento, suspendemos nuestra intervención y remitimos lo actuado al juez de paz de tramo. En cuanto a la competencia territorial, en eso tenemos una mayor competencia territorial, los notarios tenemos competencia provincial. Los jueces de paz la competencia es distrital, porque ellos se rigen de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, nosotros de acuerdo a la ley del notariado. Pero, sin embargo, en cuanto a la competencia hay que enfatizar, acá han habido algunas distorsiones. La competencia territorial se establece no por el lugar del domicilio del solicitante, no por el lugar de ubicación de los bienes, ni tampoco por el lugar de fallecimiento del causante, que puede obedecer a circunstancias circunstanciales, puramente accidentales, uno no sabe dónde va a ocurrir su fallecimiento. El lugar que determina la competencia del notario es el lugar del último domicilio que tuvo el causante en el país. Eso es importante. Es una norma no solamente de derecho procesal, como el artículo 19 del Código Procesal Civil, sino también es una norma de derecho sustantivo. Está incorporado al artículo 663 del Código Civil, que determina lo que se llama el fuero sucesorio, que es un fuero de atracción. Todos los procedimientos relacionados con la sucesión deben tramitarse en el lugar del domicilio que el causante tuvo en el país. La verificación de esta competencia la realiza el notario de manera
personal. Incluso antes de admitir a trámite una solicitud, lo primero que debemos hacer es verificar nuestra competencia. Aceptamos la simple declaración de los interesados si el domicilio del notario coincide con el lugar del fallecimiento. A veces en la partida de función se indica lugar de domicilio, o por lo menos lugar de ocurrencia. Si coincide, la declaración sí. Pero si ha fallecido en un lugar distinto del lugar de su domicilio, y entonces nos trae una sucesión intestada de una persona fallecida en provincia distinta a la que es nuestra competencia, ahí no basta la simple declaración jurada. Ahí tenemos que exigir prueba especial de su vinculación con el domicilio de la competencia del notario. ¿Qué prueba especial? Copia del DNI, certificado de inscripción en RENIEC, escrituras públicas, declaraciones claras de autorvalor, es decir, documentos que verifiquen que la persona se encontraba domiciliada en lugar de la provincia del notario que es requerido para prestar estos servicios. Este tema es sumamente importante porque se trata de una cuestión de legalidad y la competencia en esta materia es improrrogable. No es una competencia flexible, por ejemplo, como el tema de separación convencional y divorcio ulterior, que basta la declaración jurada y ellos son responsables de esa declaración jurada. No, la competencia tenemos que verificarla nosotros. Y no se trata simplemente de cantar trabajo, sino que nos exponemos a una situación. Podemos ser pasibles de una demanda de nulidad de acto jurídico por intervención del notario incompetente, pero además el descrédito. Porque si se hace la sucesión intestada en lugar distinto al del domicilio verdadero del causante, ¿cuál domicilio? El lugar de su residencia habitual, donde la persona trabaja, desarrolla su actividad existencial. Si uno hace en lugar distinto, es posible que muchos de los parientes no se van a enterar de ese procedimiento, van a ser excluidos. Vamos a generar un cierto descrédito, una cierta desazón en esos parientes. ¿Cuáles son los requisitos recaudos? Esto todos somos notarios, conocemos, creo que voy a prescindir, voy a hacer énfasis en algunas cosas que son importantes en esta materia, de los requisitos y de los recaudos. En principio se dice fundamental la partida de función. La ley dice alternativamente la declaración de muerte presunta, como si fueran requisitos alternativos. No son requisitos alternativos. Como consecuencia de la resolución judicial, debe extenderse una partida de función y debe extenderse un asiento registral de esta declaración de muerte presunta en el registro personal. O sea, en todos los casos, siempre vamos a partir de una partida de función que indique la fecha, el lugar de fallecimiento y el domicilio del causante. También las partidas que acrediten la vinculación con el causante, y acá hay dos maneras. Acá se puede exigir como requisito previo las rectificaciones de partida. Hay muchos notarios que son muy exigentes, exigen coincidencia absoluta de nombres y apellidos de la persona. Yo soy un poco más flexible en esa materia. Para mí lo fundamental es que las relaciones de filiación estén debidamente acreditadas. Por ejemplo, en la afiliación matrimonial hay mucha seguridad, mucho respaldo, mucha certidumbre acerca de las relaciones de filiación. Basta que esté acreditada la vinculación con el madre, ya por presunción esa vinculación acredita la relación con el padre, porque se dice, el hijo de mujer casada tiene por padre al marido. Pero en algunos casos sí hay que extremar las rectificaciones cuando se trata de sucesiones de parientes colaterales, porque ahí no hay esa certeza. Entonces hay que pedir las rectificaciones previas de partida. En cuanto a la relación de bienes, es una declaración simple, es una relación, es un listado. Incurren en error los jueces cuando exigen al interesado la prueba del dominio, certificado de gravámenes, copia literal de dominio, certificado registral inmobiliario, título de propiedad. No, ¿para qué? Esto no se va a hacer un inventario de bienes, esto no determina la extensión, la cuantía de la masa hereditaria, es una simple referencia para que potestativamente pueda anotarse la anotación preventiva. Además, en la relación de bienes pueden haberse omitido determinados bienes, incluso propiedades inmuebles. Esto no limita la eficacia del acta notarial de sucesión intestada. ¿Por qué razón? Porque la declaración que hace el notario de los herederos legales es a título universal. ¿Y qué significa que los herederos son sucesores a título universal? Que tienen una vocación potencial hacia toda la herencia, hacia la totalidad, así los bienes hayan sido relacionados o no hayan sido relacionados. Otro aspecto importante son los certificados negativos.
¿Por qué certificados negativos? Porque no se puede tramitar una sucesión intestada existiendo testamento inscrito, normalmente, pero hay ciertas excepciones, porque dice, existiendo herederos testamentarios no se pueden nombrar herederos legales, obviamente, es una situación implicante. Certificado negativo de sucesión intestada para que no haya duplicidad de procedimientos. Además, se va a inscribir la primera, la segunda ya no se va a poder inscribir. Pero en esto sí hay que hacer una acotación. No en todos los casos se debe exigir certificado negativo de inscripción de testamento. Habrá muchos casos en los cuales el certificado pueda ser positivo y sí podamos tramitar la sucesión intestada. De los 5 incisos que establece el artículo 815 como casos en los cuales se puede tramitar la sucesión intestada, solo el primero se refiere a ausencia o inexistencia del testamento. Todos los demás, 2, 3, 4 y 5, suponen la existencia de un testamento. Pero este testamento es incompleto, insuficiente, inválido o ineficaz. Y entonces requiere el complemento de la sucesión intestada para que se den los casos que sea una sucesión mixta. Citemos solamente como ejemplo el inciso 5. Procede la sucesión intestada si el causante, que no ha nombrado herederos forzosos o voluntarios, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, solamente ha dispuesto de una parte de su patrimonio, y el legatario es un sucesor particular, su derecho se circunscribe al bien que ha sido materia de legado, no puede pedir absolutamente nada de eso. Y entonces, si hay un remanente de bienes, ¿a quién corresponde ese remanente de bienes? A lo cual se llama herencia residual, corresponde a los herederos legales. ¿Y cómo se individualiza esto? A través de la sucesión intestada, de tal manera que habrá casos de sucesiones mixtas. Va a regir el testamento en cuanto a los legados y en cuanto a la herencia residual va a regir la sucesión intestada. Acá hay que hacer también referencia a un aporte novedoso que he hecho en notariado. Hasta antes de este aporte, prácticamente era un dogma, una verdad absoluta, que las sentencias sobre caducidad de testamento, caducidad parcial, solo se inscribían a mérito de partes judiciales. De tal manera, cuando un notario decía, pido que se declare, se extiende el asiento de caducidad parcial de un testamento, lo que recibían era una esquela de tacha sustantiva. No, el notario no es competente. El único órgano competente para declarar esa caducidad es el Poder Judicial. Pero ha habido una ejecutoria importante que se ha dado en el año 2000 que permite la declaración de caducidad y la extensión del asiento respectivo a mérito, a petición directa del notario, cuando la causal que la motiva es totalmente inequívoca, indubitable. ¿Cómo es que ocurre esta situación? Dos personas, por ejemplo, pueden en principio definir la caducidad parcial. Es la pérdida de eficacia de un testamento por sobrevenir hechos posteriores al otorgamiento del testamento que hacen que ese testamento no pueda surtir sus efectos. Por ejemplo, dos personas casadas y sin hijos otorgan testamentos recíprocos o complementarios. Ambos se invisten cada uno como heredero y viceversa. Pero por la realidad del hecho natural, uno de ellos va a fallecer primero. Fallece primero la esposa, sobrevive el marido. El testamento de la esposa despliega todos sus efectos en favor del marido. Este contrae nuevo matrimonio, obviamente después del periodo de luto, de espera. No puede ser inmediatamente. Hay que guardar un pequeño homenaje en memoria de la persona. Contrae nuevo matrimonio y luego fallece esta persona. La segunda esposa quiere tramitar la sucesión intestada y se encuentra con que él trataba del testamento. Él otorgó testamento y el certificado va a ser positivo. Otorgó testamento en favor de la primera esposa. En este caso, por ejemplo, se dan dos causales de caducidad parcial del testamento y ambas son inequívocas. Primera, la premoriencia de la heredera instituida. El testamento del marido en favor de la primera esposa no puede surtir efectos porque la primera esposa ya desapareció por el mundo de derecho, ya no es sujeto de derechos y obligaciones. Y la segunda causal, la presencia de herederos forzosos que el testador no tenía cuando otorgó testamento. Aparece la segunda esposa, que es heredera forzosa, que no está contemplada en el testamento por una cuestión de contexto temporal. Entonces, en esos casos,
los registradores nos inducían al órgano jurisdiccional. Y ahí ha salido ese ejecutorio importante que dice: no todos los casos de caducidad deben declararse por sentencia judicial, puede ser a pedido directo del notario. ¿Y en qué se basaban los registradores? Decía en el artículo 2049, inciso 5, dice: se extienden en registro personal las sentencias ejecutoriadas sobre nulidad y caducidad de testamento. Entonces de ahí decían, la caducidad solo puede ser declarada por juez. Pero acá hay una interpretación teleológica. ¿Para qué es el Poder Judicial o el proceso judicial? Para resolver conflictos de intereses o para eliminar una situación de incertidumbre jurídica. Y que había muchos casos en los cuales no hay ningún conflicto de intereses, tampoco hay incertidumbre jurídica, porque la propia partida de función de la primera esposa y la inscripción de su testamento en registro prueban de que esta persona premurió al testador. Y la segunda partida de matrimonio de este viudo, también instrumento público, prueba la presencia de nuevos herederos forzosos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir? ¿Para qué un proceso judicial? Y entonces, a mérito de estas partes, se extiende el asiento de caducidad que habilita que inmediatamente se pueda tramitar la sucesión intestada. Felizmente esto ya no está supeditado al conocimiento o desconocimiento que tenga el registrador sobre estos precedentes registrales. Se ha logrado que esto se incorpore en el novísimo reglamento de testamentos y de sucesiones intestadas de la SUNAT del año 2011, 2013, no recuerdo, 12, artículo 18, que dice: la caducidad se inscribe a mérito de sentencia judicial, pero se permite además que se puede inscribir cuando hay premoyencia, cuando hay la presencia de herederos forzosos y en los casos de desheredación. Para terminar esta parte de la exposición, es sumamente interesante, un caso de la vida real. Dos hermanas testaban, Rosa y María, instituyéndose recíprocamente como herederas. Murió primero Rosa, la heredera única universal, María. Ambas eran solteras y sin hijos y habían adquirido una propiedad inmueble en Miraflores. De tal manera que a mérito del testamento de Rosa, María era titular del 100% de derechos y acciones de toda la propiedad. Posteriormente fallece María, porque es inevitable. Y tenían un tercer hermano. El tercer hermano toma los servicios de un abogado y dice: ¿qué es lo que debo hacer para ejercitar mis derechos hereditarios? Entonces el abogado le dice: hay que seguir el proceso judicial de declaración de caducidad. Iniciaron el proceso judicial, pero como esto tardaba, el cliente le dice al abogado: ¿qué tiempo va a durar esta declaración de caducidad? Le dice: optimista, 2 o 3 años. Se sabe cuándo empieza el proceso judicial, no cuándo termina. Con las huelgas ya estacionales, en víspera de aprobar el presupuesto, empiezan los pagos indefinidos, pagos parciales, pagos indefinidos. Entonces le dijo al cliente: busque una solución, porque de otra manera voy a buscar otro abogado. Así que el abogado me consulta este caso, había estudiado este precedente, le dije: ¿qué es lo que debo hacer? Desiste del proceso, que vamos a solicitar la declaratoria de caducidad directamente a registros. Entonces, ¿en qué momento se solicita esta declaratoria de caducidad? Nosotros usamos un oficio para la anotación preventiva. En este mismo oficio, un acápite, le pedimos al registrador que previamente extiende el asiento de caducidad parcial del testamento, con lo cual nos habilita a concluir con proceso de sucesión intestada. Y al cabo de 2 meses, el hermano ya era propietario de esa propiedad inmueble dejada por sus hermanas, en base a este precedente. Otro aporte novedoso que ha hecho la actividad notarial en el ámbito de la sucesión intestada es lo que se llama la acumulación objetiva de prestaciones. ¿A qué se refiere la acumulación objetiva? Las sucesiones de más de una persona dentro de un mismo procedimiento. Personas vinculadas, por ejemplo, los cónyuges, de padres en hijos. Esto generalmente es rechazado por el Poder Judicial. Ellos señalan improcedente la acumulación porque dicen: no puede haber unidad de sucesiones respecto de personas que han tenido su propia individualidad y sus propios herederos, que no siempre van a ser los mismos, no van a ser coincidentes. Y entonces ellos rechazan, pero van a tener que revisar, porque por el pragmatismo de los notarios y la razonabilidad de los registradores, esto ya lo hacemos, con ciertas ventajas. Un solo juego de partidas, un solo acta de declaración notarial.
Sin embargo, una resolución del Tribunal Registral establece 3 requisitos para que proceda esta acumulación objetiva de perfecciones. Primer requisito: conexidad entre los causantes, que estén vinculados por matrimonio, concubinato o parentesco consanguíneo, padres e hijos, por ejemplo, fallecidos. Primera cuestión. Segunda cuestión: que residan en la misma provincia de competencia del notario. Esto es importante porque si residen en diferentes provincias, no puede asumir competencia respecto a un causante que no ha tenido su último domicilio dentro de la provincia en la cual ejerce su profesión de notario. Tienen que estar domiciliados en la misma provincia. Y tercer requisito: que la declaración se haga de manera discriminada. ¿Qué significa discriminar? Separadamente. No declaro intestados a los causantes tal y tal y a sus herederos comunes, no. Declaración separada, teniendo en cuenta el orden de los fallecimientos. Y esto es fundamental en el derecho, el orden de los fallecimientos. Primero, aquel que falleció primero, a sus sucesores. Posteriormente, a su vez, como herederos de don fulano de tal, a tales y tales personas. ¿Por qué es fundamental el orden de los fallecimientos? Porque la muerte de la persona, la apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos hereditarios se causa en un mismo instante. El cómputo es por momentos. Y esto determina qué personas por haber fallecido antes ya no pueden ser herederos. Y a su vez determina qué personas por haberles sobrevivido sí tienen derecho a ser considerados como herederos. Entre la publicidad y llamamiento es un procedimiento bastante sencillo. Yo no voy a hacer mayor hincapié en esto. Ya sabemos las 3 modalidades, cómo se trata de publicitar esto: a través de la anotación preventiva, a través de las notificaciones, que es uno de los aspectos más discutidos, y a través de la publicación de avisos con un extracto de la solicitud. Vamos a pasar esto por razones de tiempo. ¿Para qué se da publicidad? Para posibilitar que quienes tengan vocación sucesoria, se crean con derecho a heredar, puedan pedir su inclusión. Para esto el plazo es de 15 días hábiles, útiles. Si la persona se incluye, entonces el notario pone en conocimiento del solicitante inicial, para el cual tiene el plazo de 10 días útiles para pronunciarse sobre esta inclusión. Si no lo hace, finalmente el notario en el acta final los declara como herederos, siempre y cuando hayan acreditado su derecho, tanto a los solicitantes iniciales como a aquellos que han solicitado su inclusión posterior. El acta notarial de sucesión intestada. Transcurridos estos 15 y los 10 adicionales, en caso de que haya habido personas que hayan solicitado su inclusión, el notario extiende el acta notarial. Es en este momento que el notario aplica las reglas para discriminar el mejor derecho preferencial. ¿Cuáles reglas? Reglas de la exclusión de afines. Los parientes por afinidad no tienen ninguna posibilidad de ser declarados herederos. La regla de la preferencia por líneas. Si hay un pariente en línea recta, por más que sea de un grado, cuarto, quinto grado, va a tener preferencia, va a desplazar a los parientes colaterales. Así estos sean de segundo grado como los hermanos. Parientes en línea recta excluyen a los colaterales. Los de la rama descendente excluyen a los de la rama ascendente. Y finalmente la regla de la proximidad en el grado de parentesco. Heredan los más próximos con exclusión de los más remotos, salvo el caso de la representación sucesoria. Y más objetivamente podemos aplicar los órdenes de prelación que establece el artículo 816. Hay 6 órdenes de prelación o de preferencia, con la única salvedad de que el tercer orden establecido para el cónyuge concubino es que le permite, tiene un derecho equivalente a los 2 primeros órdenes y puede concurrir ya sea con descendientes o pueda concurrir con ascendientes. En esta acta de declaración notarial, que es la acta final, no deberían presentarse asuntos de relativa complejidad. ¿Por qué razón? Porque la vocación sucesoria se sustenta con instrumentos públicos, objetivamente constatables, demostrables, y acreditan las relaciones de parentesco. Sin embargo, hay que poner especial cuidado en 4 casos. En el caso de los hijos extramatrimoniales, en el caso de los hijos por inscripción extraordinaria o extemporánea, en el caso de causante cuyo fallecimiento se ha producido dentro del plazo de 30 días de celebrado el matrimonio,
y en el caso de los miembros integrantes de las uniones de hecho. Voy a referirme brevemente a cada uno de estos casos. En el caso de los hijos de padres, de los entre sí, acuerdan a los cuales se llama hijos extramatrimoniales, porque hay que tener especial cuidado, porque el artículo 387 del Código Civil señala que el reconocimiento y la sentencia judicial de declaratoria de paternidad y maternidad son los únicos medios de prueba de esta filiación. Resalto la palabra únicos, los entrecomillo. No hay más prueba de la filiación extramatrimonial que el reconocimiento o la sentencia judicial. Especialmente en el caso de la maternidad, comúnmente se piensa de que la maternidad no requiere ser declarada o reconocida porque es algo objetivo, proviene del embarazo, del parto. Estamos hablando de personas ya fallecidas. Si la madre no lo ha reconocido, siendo los padres no casados entre sí, la filiación está en ley, jurídicamente no está sustentada. Y es un riesgo declarar bajo esas condiciones, sabiendo que esa filiación no está establecida. Y esto se presenta con relativa frecuencia, por eso cuando dicto alguna clase digo, revisen sus partidas de nacimiento y si sus padres no los han reconocido, llévenlos al registro de Estados Unidos para que se practique el reconocimiento. Hace poco recibí la visita de una exalumna, 5 hijas de la madre, ninguna de ellas reconocida, y ella es abogada y encima es vocal superior titular de una corte. Me pedía que le tramitara la sucesión intestada y al revisar las partidas, pues ninguna había sido reconocida por la madre, ya han sido declaradas culpables. Entonces, ¿cuál es la alternativa, la solución? Sigue el proceso de declaratoria de maternidad a través de una sentencia. Pero eso es pues a las calendas griegas. Entonces dije, ¿cuál es el objeto de esta? Es una sola propiedad que ha dejado nuestra madre. Entonces logramos sanear ese derecho de propiedad a través del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Pero sucesión intestada hubiese sido sumamente complicado, sumamente difícil. Y es que las partidas de nacimiento tienen toda la información, acreditan el nombre de las personas, pero en cuanto a la filiación tiene que estarse a las reglas aplicables a cada tipo de filiación. Un poco más delicado todavía son las partidas de inscripción extraordinaria o extemporánea. Autorizan diversas leyes para resolver el problema de los indocumentados, que es un derecho humano. Habían miles de indocumentados que no podían tramitar la inscripción de sus partidas porque era costoso. Entonces se han dado leyes especiales para que con un trámite simplificado de carácter administrativo estas personas obtengan sus partidas de nacimiento. Pero las propias leyes hacen la salvedad siguiente: solo acreditan el hecho del nombre y el hecho del nacimiento, no acreditan las relaciones de filiación, salvo que el propio padre o la madre causante hayan gestionado esa inscripción extraordinaria o hayan practicado reconocimiento posterior o por escritura pública. Salvo ese caso, esas partidas no acreditan ese tipo de relación. En cuanto a los concubinatos, antes de eso creo que faltaba, bueno, veamos el de los concubinatos. Una reciente ley del año 17 de abril del 2003, la ley 30.007 ha reconocido derechos sucesorios a los miembros integrantes de las uniones de hecho. No habrá problemas para que nosotros podamos declarar como herederos a estos miembros integrantes de las uniones de hecho, puesto que estará objetivamente sustentada en la constancia positiva que otorga el registro personal de los registros públicos, no hay ninguna duda. Pero lo que hay que hacer, hay que poner especial cuidado, es en lo siguiente: hay que ver en qué fecha se ha producido el fallecimiento del concubino. Había un notario en Lima que le presentaron la constancia positiva y declaró como heredero. No se percató de la fecha en que había fallecido el concubino. Para generar derechos sucesorios el concubino, la sucesión tiene que estar abierta dentro de la vigencia de esta ley, a partir del 17 de abril del año 2013. Si falleció días, meses o años antes, eso no genera derechos hereditarios. Ustedes dirán por qué razón, por lo siguiente. Nuevamente repito esto que es fundamental en el derecho de sucesión: la muerte de la persona, la apertura y la transmisión de sus derechos hereditarios se causan en el mismo instante, no hay intervalo de tiempo. Por lo tanto, la norma que rige esa transmisión tiene que ser aquella que estaba vigente en ese momento. Y si falleció antes de esa fecha,
pues la ley no les reconocía derechos sucesorios, por lo tanto el concubino no tenía derecho de edad. Y esta ley no tiene aplicación, ni fuerza, ni efectos retroactivos para regular sucesiones abiertas con anterioridad a su vigencia. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. Y se ha planteado por ese caso una demanda de nulidad de acto jurídico. Y finalmente, el cuarto caso que había señalado, hay que tener especial cuidado en las partidas de matrimonio recientes. Es decir, cuando el deceso de uno de los cónyuges se ha producido antes de que se cumpla el plazo de 30 días de celebrado el matrimonio. Porque no en todos los casos el cónyuge sobreviviente es heredero forzoso. Hay casos en los cuales, si no se ha cumplido ese periodo mínimo de vigencia del matrimonio, que es de 30 días, el viudo o la viuda no adquiere vocación hereditaria. ¿Y esto por qué razón? Ustedes dirán, para evitar los matrimonios por interés. Especulando con la muerte de la persona que además tiene patrimonio significativo, entonces esos propósitos inmorales se tratan de frustrar a través de esta disposición recogida por el artículo 826 del Código Civil. No se adquiere derecho hereditario cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges muriese de esa enfermedad dentro del plazo de 30 días. Entonces, si se ha producido este fallecimiento, no genera vocación sucesoria, con una salvedad, salvo que ese matrimonio se haya celebrado para regularizar una situación de hecho preexistente. Es decir, si han tenido hijos de esa relación, podemos declarar al viudo o a la viuda como heredera forzosa. Pero si ellos dicen ha habido concubinato, nosotros no podemos declarar el concubinato dentro del procedimiento. Esto tiene que ser objeto del proceso judicial de declaratoria de existencia y unión de hecho. Nosotros ya no lo podemos hacer. Nosotros, para reconocer un concubinato, necesitamos la petición conjunta de ambos, estando ambos de acuerdo y ambos estando vivos, estando vigente la relación concubinaria. Finalmente, como último punto, el valor de la sucesión intestada, el valor jurídico. Al igual que el testamento, la sucesión intestada tiene un doble valor. Como título sucesorio y como título transmisible, aunque la incidencia de la sucesión intestada en los registros jurídicos de bienes no es directa, sino indirecta. Primero tiene que registrarse en el registro de sucesiones intestadas y luego, en base a una nueva revocatoria, tiene que registrarse en el registro de bienes. Pero esta situación ha sido también modificada. Hay una directiva de los registros públicos, es relativamente reciente, me parece que es del año 2015, la directiva 06-2015 SUNAT, aprobada por resolución de superintendencia número 166-2015 SUNAT. ¿Cuál es el aporte novedoso de esta directiva? Permite que en base a una sola revocatoria, en base a un solo título, se inscriba tanto en el registro de sucesiones intestadas como en el registro de propiedad. Esto es algo impensado por el principio de especialidad de los registradores, pero esta directiva permite esa flexibilización. Que el mismo registrador del registro de personas jurídicas extienda el título en el registro de sucesiones intestadas y también exista, califique y registre la transferencia de dominio en el registro de propiedad. Siempre y cuando en la solicitud, el solicitante, los notarios somos solicitantes a través de nuestro presentador, digamos no solamente la inscripción de la sucesión, sino también indiquemos la partida registrada en la cual el causante tuviera bien o tuviera bienes. Esto es un aporte importante porque implica la centralización y la simplificación de la actividad administrativa. Se generaban muchas dudas entre los usuarios, decían ¿por qué debemos hacer doble trámite cuando se trata de la misma oficina registrada? Entonces esto permite que un solo registrador haga esa doble calificación. Viceversa, también se puede presentar el título al registro de propiedad, pero si ve que no se ha registrado la sucesión en el registro de sucesiones intestadas, el mismo registrador de propiedad inscribe la sucesión intestada y luego califica y extiende el título en el asiento registral de propiedad. Sin embargo, esta directiva tiene alcances limitados. Solamente se aplica cuando la sucesión es regulada por acta notarial o declaratoria de intestados. No rige para los testamentos.
porque los testamentos pueden revestir cláusulas de relativa complejidad, por ejemplo, como la institución de los legados, y por lo tanto no habilita un trámite tan simplificado para que una persona califique las dos cosas a la vez. Entonces, solamente en sucesiones intestadas, no en testamentos. Segunda limitación, que la coincidencia entre el nombre del causante y el nombre del titular registrado con derecho de dominio inscrito en la partida registrada debe ser absoluta. No debe haber esos problemas de discrepancia de nombres. Claro que se puede inscribir cuando hay discrepancia de nombre, pero hay que adjuntar otros títulos adicionales, certificados de la MIE, partidas de registro de Estado Civil, elementos de conexidad para verificar que se trata de la misma persona. Y eso no se puede hacer, esa calificación no se puede hacer en un trámite simplificado. Tiene que haber absoluta coincidencia. Y la tercera limitación es que los predios deben estar inscritos en la misma oficina registral en la cual se va a inscribir la sucesión, es decir, la oficina registral del último domicilio que tuvo el causante en el país. Si hay bienes en otras oficinas registrales, pues se sujetarán al trámite ordinario de la doble rogatoria. Si uno pretende inscribir una sucesión de un causante domiciliado en Trujillo e inscribirle en Lima, pues recibirá una esquela de observación para que presente su título y presente su rogatoria en el registro de propiedad de Lima, que puede hacerlo a través de esta oficina registral, pero no que el mismo registrado califique ambos registros. Algunas novedades que pueden... la reforma prioridad. Reformas no, porque el procedimiento está funcionando bien. Tendrá algunas imperfecciones, obviamente, como toda obra humana tiene algunas, pero no es necesario reformar algo que está funcionando en la práctica. Nosotros le hemos dado los notarios una debida aplicación. Si hay reforma, la única reforma que podría sugerir es la siguiente. Se dan muchos casos que con la declaración de sucesión intestada quedan algunos herederos con vocación, quedan un poco fuera de la declaración. A esto se llama herederos preteridos, herederos excluidos de esta declaración de sucesión intestada, no por deficiencia del notario, sino por falta de sinceridad, de veracidad de los interesados, que ocultan la existencia de otros herederos que tendrían derecho a heredar. Y sobre esto, unos 5 minutos para hablar. El tema sería de que la única manera de lograr la inclusión de estos herederos preteridos es a través de un trámite judicial que se llama de petición de herencia, al cual se puede acumular la pretensión por la cual el demandante solicita que se le reconozca su calidad de heredero. Pero esto tarda muchísimos años. Hay casos en los cuales todos los herederos declarados están de acuerdo en la integración, en la incorporación del nuevo heredero, y este tiene su partida registral que acredita su derecho. Podría habilitarse que el notario haga una declaración adicional para que se incorpore a ellos, porque en esos casos no hay conflicto que procede ese tipo de incorporación. Y esto me lleva a señalar lo siguiente: una vez emitida el acta notarial, se pueden cometer errores materiales, incluso errores numéricos. También en esto hay un aporte de los notarios y de los registradores. Esa rectificación no necesariamente tiene que hacerse en base a un nuevo parte judicial o no a un nuevo instrumento protocolar notarial. Esos errores se pueden pedir directamente que el registro los extienda, porque se trata de un caso de inexactitud registral, una inadecuación entre lo que publicita el registro y la realidad extrarregistral. Hubo un caso bastante curioso y ahí se dictó esta resolución del Tribunal Registral. Un juez declaró herederos. En la parte expositiva de la resolución decía que el causante había dejado esposa y 4 hijas. Y en la parte resolutiva, es decir, en la declarativa, declara como herederos a su cónyuge superescrito, doña Fundamental, era Hilda Ávila, y a sus hijas, Norma, Gloria, Orfelia y Auristela, denotando que una tendría 3 nombres y la otra solamente un solo nombre. Y realmente ella tenía 4 hijas. Y no solamente ¿qué es lo que obviaron? Obviaron las comas que separaban el nombre de cada una de las hijas. ¿Cómo puede aparecer que una tenía 3 y otra solamente 1? Y un segundo error ortográfico: Orfelia no se llamaba tal, sino se llamaba Orfilia. Y Orfilia solicitó que registro rectificara, y el registro le informó: no hay inexactitud en el asiento registral, que se
ajusta exactamente a la sentencia judicial, a la resolución judicial. El título está así, el asiento registral, y está correcto. Si quiere usted que rectifique partes judiciales de la resolución aclaratoria, los jueces pueden aclarar, incluso en ejecución de sentencia, artículo 407, los notarios también podemos aclarar acta protocolar aclaratoria o rectificatoria. Pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es utilizar el acta notarial rectificatoria o aclaratoria para la inclusión de nuevos herederos o para la exclusión de alguno que haya sido declarado. Eso solo se puede hacer a nivel judicial, tal como está la legislación, a través de los procesos de petición de herencia. Por lo tanto, la única posibilidad de que nosotros pudiéramos hacer ese tipo de declaración adicional para incorporar a otros, siempre y cuando exista consentimiento humano, sería a través de una reforma legislativa. Entre tanto, no podemos incluir a nuevos herederos ni excluir a otros que no tengan derecho suficiente para estar dentro de la relación de herederos. Muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, solamente dos, por favor. Felicito a mi amigo Juan Belfort por siempre tan ilustrativo, tan claro y tan ordenado en transmitir tanto conocimiento. Quiero hacer una pregunta que me interesa muchísimo, es el tema del derecho sucesorio de la conviviente reconocida, ¿no? O del miembro de la unión de hecho que ha sido reconocido. La ley que la reconoce los derechos sucesorios no exige un requisito adicional que acredite que mantenía en el momento del fallecimiento las mismas condiciones que se le exigieron para el reconocimiento. ¿Qué hacemos los notarios en ese caso? O sea, se presenta un caso de un reconocimiento o unión de hecho, advertimos que está inscrito en registros públicos, pero ¿qué hacemos con esta interpretación? El doctor Benjamín Aguilar se ha extendido muchísimo en resaltar este requisito adicional. O usted considera que no es un requisito adicional, que nos basamos en la fe del registro y que tendríamos que esperar a que hubiera una impugnación ante el Poder Judicial. ¿Qué hacemos? ¿O tenemos que exigirle una declaración expresa en la solicitud de que mantenía en el momento del fallecimiento todos los requisitos solicitados en el artículo 36, ¿no? Respuesta. Efectivamente, la ley que regula la 30007 establece que el derecho sucesorio está supeditado a que el concubino fallecido haya mantenido vigente la relación concubinaria a la fecha de su fallecimiento. Lamentablemente nosotros nos guiamos por parámetros objetivos de manera constatable, documentada. Entonces, para nosotros es suficiente que la unión concubinaria esté inscrita en el registro personal. No podríamos desarrollar una labor investigatoria, no podríamos convertirnos en pesquisadores para verificar si al momento de la muerte todavía vivían juntos o no. Lo más que podríamos hacerle es la mayor difusión posible, comunicar a los interesados, a los países. Serán ellos quienes que podrán oponerse a través del mecanismo de oposición que esa relación no estaba vigente. Con lo cual nosotros pasaremos el conocimiento de esto al juez de paz letrado, porque entendemos que habrá algún tipo de oposición, pero no podemos hacer más. Ningún tipo de investigación. Ni efectivamente. Última pregunta. Doctor, lo felicito por la exposición y quiero hacerle dos preguntas. Respecto a los peruanos fallecidos en el extranjero y tuvieron su último domicilio en el Perú, ¿cuál es el trámite que debemos seguir? Y segundo, respecto a la publicidad, habló ligeramente, pero hay un artículo en la ley de procesos no contenciosos que nos habla de, a pesar de la anotación preventiva, la descripción, las publicaciones, que esta publicidad
habla de notificar a los herederos. ¿Cuál es su opinión respecto a esta parte de la ley? Bueno, tocar dos puntos que son muy álgidos. El primero, que corresponde al derecho internacional privado, porque hay todo un debate intenso sobre, en estos casos de extranjeros peruanos, por ejemplo, fallecidos en el extranjero, cuál es la ley aplicable. Pues sobre esto yo advierto dos tendencias, una teórica y una práctica. La teórica dice unidad de sucesión. La ley que rige la sucesión de esa persona fallecida es la ley del último domicilio que tuvo esa persona. Si esa persona radicaba en Estados Unidos o en España, se aplican las reglas sucesorias previstas en esos países, porque es la ley de su último domicilio. ¿De acuerdo? Pero a nivel práctico existe otra situación. Ningún Estado, hay una resistencia a un Estado de aceptar, y además son mecanismos que no son necesariamente coincidentes con el nuestro. En Estados Unidos funciona mucho el fideicomiso, por ejemplo. Por lo tanto, la ley que se aplica, generalmente hacen testamento para los bienes en Estados Unidos y hacen la sucesión para los bienes que están acá, ¿no? Porque dice, se puede considerar, hay casos de pluralidad de domicilios, cuando tienen bienes acá, hay un domicilio fiscal que aparece en la declaración jurada, muchos hacen las sucesiones intestadas acá, pero hay que tener especial cuidado. El cuidado es en lo siguiente. Pues esto se va a dar mayormente en Lima, porque a los extranjeros se les considera domiciliados en la capital de la República. Hay que tener cuidado en lo siguiente. Si se va a declarar como herederos a la esposa y a los hijos, no va a haber ningún problema para los bienes situados acá en el país, porque aquí va a discutir el derecho hereditario de la cónyuge y de los hijos. El problema es de que si los herederos que pretenden ser declarados como tales no son parientes tan directos, son parientes colaterales, hermanos, tíos, sobrinos o primos hermanos. ¿Por qué razón? Porque da la situación de que el causante puede haber otorgado testamento en el país de su residencia. Y esas disposiciones sean implicantes con las que podría regir una sucesión intestada, y uno sí se va a ganar un problema bastante severo en esa materia. Ese es lo que podría decir en esta materia. Es un tema arduamente debatido, el de la unidad o el de la duplicidad de sucesiones en estos casos. El segundo también es tal vez el más complicado de la sucesión. Efectivamente dice debe notificarse, pero en principio es un poco difícil aplicar a la práctica notarial, porque en principio al que solicita no le notificamos, en principio no expedimos resoluciones para notificar. Entonces, ¿para qué sentido tendría que a la solicitante le diga he admitido a trámite si lo hago directamente de manera verbal? Hago una calificación previa, se recepciona y ya está en trámite la sucesión intestada. No tendría sentido que le notifique. Tampoco tendría sentido que notifique, por ejemplo, si pide la esposa y pide declarar a ella y a sus herederos. ¿Qué cosa les voy a notificar? Generalmente la notificación tiene sentido para aquellos otros parientes que no estén incluidos, cuyos vínculos no estén acreditados, por ejemplo, de otra estirpe familiar, de otra esposa, hijos de una concubina, para que ellos tengan el derecho de apersonarse. Yo no tengo la obligación de acreditar el entroncamiento de ellos, pero a través de la notificación le doy la oportunidad que puedan pedir su inclusión, acreditando su vinculación, su entroncamiento. Pero sobre este tema es un poco complicado, porque muchos notarios incluso dicen que todos los que solicitan declarar herederos firmen la solicitud, o que me indiquen el domicilio de todos ellos y escrupulosamente son demasiado rígidos, estrictos, que están bien para algunos por su seguridad, hacen las notificaciones. Si los derechos de los herederos están acreditados, yo he optado por no notificar. Y la práctica no he tenido problemas durante 17 años, pero sí he tenido problemas en el caso de lugar contrario. El problema surge cuando no se incorpora a todos los herederos. Y esta vez ocurrió al revés. Se declaró como herederos a todos los que tenían derecho a heredar, a los hijos y a los nietos por representación sucesoria de padre. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál era el trasfondo de eso? Hay un beneficio, un auxilio obsequio que otorga el Sindicato de Trabajadores de Lima a los afiliados fallecidos. Y entonces esto se regula por una carta declaratoria de beneficiarios.
Pero este afiliado estaba en situación vegetativa y el sindicato conocía, enviaba a la asistenta social periódicamente para revisar su estado de salud. Y cuando ella presenta esta declaratoria de beneficiario, le dice quién ha redactado, porque él sabíamos que estaba imposibilitado físicamente de redactar. Entonces la hija mayor dijo, yo lo he hecho. O sea, ella había hecho su carta de declaratoria de beneficiarios. El beneficio relativo es algo de 24 o 25.000 soles. Entonces el estatuto que regula ese auxilio judicial decía lo siguiente, que como requisito formal debía ser redactado de puño y letra por el afiliado y legalizada su firma por un notario. Había legalización de firma, de huella digital y de testigo a juego. Y ellos sabían con certeza que esa persona no podía escribir. Y ella declaró de que quien había escrito era ella. Y el estatuto decía que en esos casos, por defecto formal, los parientes debían tramitar una sucesión intestada para que a ellos se les entregue este auxilio judicial. Entonces, en base a eso, me piden una declaratoria de heredero, había certificado negativo de testamento, negativo de sucesión intestada, se declaró a todos. Pero esta hija mayor dijo, a mí no me han notificado. Por lo tanto, ese acto jurídico es nulo y por ahí apareció un testamento hológrafo y felizmente salimos por esta situación. Esos beneficios de auxilio mutualista, auxilio judicial, no forman parte del derecho y no se regulan por el derecho de sucesiones, porque no es un beneficio, no es una relación jurídica en la cual fuera titular el causante, sino que recién a raíz de su fallecimiento nace este beneficio judicial. Y esto se regula por los propios estatutos. Por lo tanto, dije, no hay incompatibilidad en el testamento hológrafo con esta sucesión intestada. El testamento hológrafo regula los bienes que tenía el causante, esto regula otro beneficio mutualista, otro beneficio asistencial. Y en segundo lugar, esta hija, que era la más solvente, residía en los Estados Unidos. Entonces la ley dice, cuyo domicilio sea conocido en el país, en el lugar donde se realiza el trámite. Yo no conocía el domicilio de esta persona en el extranjero, no podía notificarla en el extranjero, no residía en el país, por lo tanto ese aspecto de la alegación se desestimó y pudo declararse infundada esta demanda. Pero es un tema bien complicado, sujeto ya a la seguridad que tenga cada notario sobre esta situación. Muchas gracias.